Este espacio de ideas, tendencias y negocios creado por y para ustedes, donde conferencistas, empresarios, líderes de opinión, pensadores, escritores y emprendedores aportan sus conocimientos y experiencia para la sostenibilidad y el desarrollo empresarial. En esta ocasión nos acompaña Diego Fernando Ospina, administrador de empresas, especialista en mercadeo y máster en innovación para el desarrollo empresarial del Tecnológico de Monterrey. Su experiencia de más de 15 años en el sector real le han permitido ser mentor en procesos de innovación empresarial para el desarrollo de emprendimientos y empresas con alto grado de diferenciación en poblaciones vulnerables. Fundador y gerente de Dreams Creations, marca especializada en el diseño y creación de artículos de decoración personalizados bajo la tendencia de biodiseño. En su trayectoria ha colaborado con empresas como Texaco, Nielsen, Porvenir y La Santé. Actualmente es el líder responsable del diseño y puesta en marcha de las políticas públicas de empleo y emprendimiento en Confandi, una de las organizaciones con mayor reputación en este campo del país. Hoy, presentándonos su gran conferencia, Del dicho al hecho, cómo hacer innovación de gran impacto y bajo costo para su empresa, recibamos con un fuerte aplauso a Diego Fernando Ospina. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros es un placer hoy poder compartir con ustedes. De verdad, estamos cambiando el Valle del Cauca, estamos haciendo realidad los sueños de muchos emprendedores y de muchos empresarios que acompañamos día a día. Esta conferencia básicamente logra reconocer los procesos de aprendizaje durante más de 10 años, de trabajo, de esfuerzo y de aprender metodologías y poderlas aplicar a nuestras poblaciones. El día de hoy queremos auspiciar esta conferencia desde nuestro programa de emprendimiento, programa que claramente se ha desarrollado en la región y en el país. En este momento tenemos una reputación nacional, somos la primera caja en el país con una línea de empleo y emprendimiento, una línea de generación de ingresos que nos permite poder generar desarrollo en los emprendedores vallecaucanos. De esta forma, entonces, Confandi le apoya y le apuesta al desarrollo empresarial de la región. Esta conferencia se llama Del dicho al hecho, cómo hacer innovación de bajo costo, pero de gran impacto para las empresas. Y la hemos denominado de esta manera porque básicamente yo creo que la gran mayoría de las personas que están aquí están cansadas de escuchar qué se debe hacer referente a la innovación, qué podemos hacer en la innovación, qué tiene usted que hacer para innovación, pero jamás, o muy poca gente nos dicen el cómo. Justamente hoy lo que buscamos es aterrizar esas metodologías, esos aprendizajes que hemos desarrollado en 10 años de experiencia para poder traérselas a ustedes en información que les resulte útil y les resulte como una herramienta para el desarrollo de su idea de negocio o de su empresa. Tiempo de vuelo aproximado, 1:30. La idea es que de aquí ustedes salgan con herramientas claras para poder desarrollar modelos de innovación de bajo costo y de gran impacto. El perfil de los asistentes o esta conferencia está dirigida a personas, líderes de empresas que deben o tienen la labor de desarrollar innovación, o para emprendedores que estén generando su idea de negocio o estén arrancando, digamos, con esta unidad productiva. Para poder hablarles de esta innovación y de esta gran conferencia, hemos desarrollado 10 años de aprendizajes. Hemos trabajado con emprendedores y hemos conocido muchas metodologías de innovación y las hemos aplicado en territorio, en ellos. Hemos podido ensayar efectivamente qué está bien, qué está mal, qué resulta y qué nos ha llevado al fracaso. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de innovación de Google X, del laboratorio de Google X, porque de ellos recibimos una transferencia metodológica de su metodología de innovación. Asimismo, el equipo SIT de Colombia, equipo especializado en innovación para pymes, y también quiero agradecer muy especialmente al equipo de Fomento Empresarial, equipo que hoy les está brindando a ustedes esta conferencia. Y por supuesto, último en la lista, pero no en importancia,
Un agradecimiento muy especial a todos ustedes por sacar tiempo de esta agenda para poder retroalimentarse y llevarse herramientas que redunden en el desarrollo empresarial de sus unidades productivas, pero también de la región. Muy bien, vamos a hablar de tres cosas, básicamente, tres pequeñas cosas. Tres simples, pero importantes cosas. La primera es que vamos a revisar por qué la innovación no funciona en las organizaciones. Para ello hemos recopilado una serie de datos y de investigaciones y de aplicaciones técnicas que nos permiten decir por qué la innovación no funciona en las empresas. El segundo punto es cómo me preparo, qué debo hacer para empezar el proceso de adelantar una innovación en mi empresa, ya bien sea un emprendimiento o bien sea que tenga la labor como líder dentro de una gran organización de desarrollar una línea de la innovación. Y como tercer punto es cómo lo hago yo mismo con los recursos que yo tengo. Porque les puedo adelantar, señores, que la innovación se puede desarrollar con los recursos disponibles. No necesitamos de grandes cantidades de dinero, de grandes inversiones para poder tener un retorno sobre la innovación. Es importante que ustedes tengan presente que esta conferencia les va a servir para tener elementos básicos de desarrollo de la innovación en sus organizaciones, pero no van a salir con un sistema de innovación montado de esta conferencia. El trabajo adicional que les queda es seguir adelante con este proceso y obviamente donde Confandi les brinda y les da la mano desde sus centros de desarrollo empresarial para que ustedes se puedan acercar a ellos y puedan seguir desarrollando esta gestión o esta labor tan importante que hacen por el Valle del Cauca y por ustedes. Muy bien, vamos a empezar este tema, pero no sin antes hablar de unos principios básicos. Para hablar de innovación tenemos que conocer algunas definiciones, algunos términos, algo que nos permita tener insumos para poder saber de qué estamos hablando. Y el primer insumo que vamos a tener es que vamos a definir o vamos a revisar qué es innovación o cuál es la definición de innovación. Según la biblioteca más grande de Internet, dice que la innovación es un cambio que introduce novedades, nuevas propuestas, inventos y su correcta implementación. Pero nosotros no vamos a hablar de la innovación como tal, vamos a hablar de innovación sostenible, porque lo que queremos hoy es que ustedes entiendan que la innovación no se puede tomar como un suceso, no se puede ver simplemente como un hecho como tal, sino que la innovación tiene que ser un sistema que sea sostenible, retroalimentable y adicionalmente tenga sus bases anquilosadas en la planeación estratégica de sus empresas. Entonces la definición, según desde donde yo lo veo, es el aprovechamiento de los recursos disponibles encadenados a un sistema que mejora el ejercicio empresarial. Y esa es mi definición de innovación sostenible. Pero si me preguntan y me dicen, dígamelo o descríbamelo en dos palabras, yo les puedo decir que la innovación sostenible es un tema de supervivencia empresarial. Todas las empresas que no tengan diferenciación y un valor percibido en el mercado no van a poder subsistir. Por eso la tasa, digamos, de los emprendedores que fracasan en el proceso es tan alta. Por eso estamos trabajando día a día para lograr que esa tasa efectiva de emprendimiento anual llegue a un alto porcentaje y podamos fortalecer emprendimientos de largo plazo. Y que esos emprendimientos de largo plazo redunden en empleo, redunden en desarrollo empresarial, en desarrollo social y económico para la ciudad, para la región y para el país. No les puedo hablar de innovación sin dejar de comentar el impacto que esto tiene en el desarrollo del empleo. Básicamente les voy a traer algunos datos del primer semestre del año 2016 del Servicio Público de Empleo, entidad rectora en el manejo y administración del mercado laboral en Colombia. Del 10% de los cesantes, de estas personas que no tienen empleo, que se acercaron a las agencias de gestión y colocación en el país, solamente el 10% logró conseguir empleo. De todas las vacantes que se lograron, digamos, vincular por medio de los empresarios a las agencias,
solamente el 20% se logró ubicar o se logró colocar un candidato idóneo, el 80% no. Y si nosotros revisamos ahora los candidatos idóneos que remitimos a las empresas, solamente de esos el 13% lograron conseguir empleo. Entonces, esto es una realidad y es cruda. Si nosotros no desarrollamos más unidades productivas sostenibles o si no fortalecemos las actuales, jamás habrá más empleo en Colombia. Y esto es una realidad que hoy golpea a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. En Colombia, en promedio, cada persona conoce a 6 personas sin empleo. Y estos son indicadores que aumentan y van en detrimento de la seguridad social, de la seguridad de un país, de los, digamos, de la estructura básica que debe tener un país para poderse desarrollar. Muy bien. Ahora un poco decirles de dónde nace la innovación. La innovación es un tema de 1900, digamos, estructurado ya en una definición como tal, pero uno de los padres de la innovación fue el señor Heinrich Altschuler. Altschuler nació en 1926, soviético, y es desde temprana edad venía desarrollando iniciativas de innovación, tratando de idear, y siempre tuvo una pregunta: ¿por qué hay personas que pueden idear o por qué hay personas que pueden innovar y por qué hay otras que no lo pueden hacer? Y él toda su vida tuvo esa pregunta dentro de sí, siempre se la hacía. Él, al igual que Albert Einstein, tuvo la posibilidad de trabajar en una oficina de patentes. Y el señor Altschuler, muy estudioso, empezó a estudiar cada una de las patentes que habían en esa oficina. Cuando ya había estudiado algo así como 5.000, se le ocurrió escribirle al mandatario de la Unión Soviética en ese entonces, el señor Stalin. Le hizo una carta diciéndole que él le proponía hacer una oficina de ayuda a la innovación y que él ya tenía bases fundamentales para poder generar innovación en la Unión Soviética. 2 meses de regreso, con 2 policías y una carta al lado, regresó la respuesta del señor Stalin diciéndole que lo confinaba a 25 años de cárcel por estar juzgando la eficiencia del gobierno de ese entonces. El señor Altschuler efectivamente fue confinado en una cárcel de máxima seguridad y estuvo allí durante un tiempo. A los 2 años de estar allí, pidió que se le dejara seguir estudiando las patentes mientras estaba en la cárcel. Y efectivamente así fue. Pasó 25 años de su vida estudiando 200.000 patentes. Estudió las 200.000 patentes y además de eso hizo modelos científicos sobre lo que las patentes tenían como éxito y definió y estructuró varias cosas interesantes. La primera es que toda innovación utiliza una de las 29 herramientas que él descubrió para hacer una innovación potencial. O sea que cada vez que nosotros hacemos innovación, utilizamos una de esas herramientas. Intuitiva o desconociéndolas, las utilizamos. Otra cosa importante que descubrió fue que todas las soluciones o todas las necesidades o oportunidades de innovación que tenemos hoy en día, alguien más ya las ha solucionado en otro lado, sino que nosotros no nos damos cuenta o no sabemos. Importante entonces el tema de investigación. Y más allá de esto, este señor construye la matriz TRIZ, una matriz que se utiliza hoy en día, después casi de 100 años, para seguir haciendo innovación en las empresas y deja las bases fundamentales de las metodologías más potentes de innovación empresarial, que son Design Thinking y SIT, Systematic Inventing Thinking, pensamiento sistemático inventivo. Muy bien, también planteó que todas las soluciones y todo el desarrollo, y aquí empezamos a romper, digamos, paradigmas de la innovación. Toda innovación tiene su desarrollo desde su mundo cerrado. ¿Y él a qué le llamó mundo cerrado? El mundo cerrado son todos los elementos que convergen dentro de la innovación, personas, herramientas, métodos, todos los elementos que convergen con esa necesidad o ese problema, justamente de allí se deriva la solución. Para ponerles un ejemplo de los 2 principios anteriores nombrados, pues
del primer avión, del primer boceto del avión, hoy en día todavía siguen teniendo todos los aviones alas, conservan las ruedas, conservan hélices, y va a pasar toda una vida antes de que se inventen una nueva forma de volar. Pero entonces de allí mismo, de esos elementos, se han venido generando las innovaciones subsiguientes. Muy bien, la innovación no es sino más que tres cosas. La primera, una necesidad o una oportunidad. Eso es lo primero que tiene que existir para desarrollar innovación. La segunda cosa es que hay una identificación de esa necesidad o esa oportunidad. Si no hay esa identificación, pues no existiría la anterior. Y después de eso, hay un proceso de transformación de esa necesidad o esa oportunidad para nuevamente conectarla con el mercado o con el consumidor o con ese cliente, con ese usuario. Básicamente, en la medida que nosotros seamos supremamente buenos en la identificación y en el proceso de transformación, vamos a hacer innovaciones de gran impacto. En la medida que logramos identificar, que logramos socavar, recibir, estudiar, de alguna manera estructurar y argumentar las necesidades de nuestro consumidor, en la medida que logremos encadenarlas en un proceso de transformación para darle valor agregado, seremos muy fuertes en el tema de innovación. Muy bien. Otros principios. Este embudo es un embudo sacado de una metodología que se llama Stay-Gate, que es una metodología sacada de la Universidad de Harvard, una metodología extranjera, pero que plantea algo interesante. Dice que en el proceso de desarrollo de la innovación uno pasa por ideas, uno pasa por unos productos virtuales, y producto virtual no es sino la selección o el filtro de esas ideas y las sustenta uno y las escribe, las documenta en papel. Esos son productos virtuales. De esos productos virtuales pasan a prototipos, esos prototipos pasan a prueba y después pasan a ser innovación. Pero miren el embudo, digamos la diferencia que hay de las ideas con las innovaciones. Dicen que para poder generar una idea potencial, una innovación potencial, debemos de tener al menos 3.000 ideas. Entonces, de 3.000 ideas se seleccionan 100, se hacen 10 prototipos, se prueban 5 y de ahí sale una innovación. Y aquí hay algo muy importante que no nos lo dice ninguna metodología, pero yo se los cuento porque lo he vivido, lo he podido resaltar, reconocer en carne propia cuando hemos aplicado, digamos, metodologías en emprendedores y empresarios, y es que hay un factor que se llama ETA, y esa ETA debe de ser inversamente proporcional al embudo, ¿correcto? Y les voy a explicar por qué. Porque si ustedes no controlan esta ETA, les va a fracasar absolutamente todo. Desde el inicio va a haber problemas, va a haber cualquier cantidad de cosas, porque la ETA es lo que define la innovación y su desarrollo. Y la ETA no es otra cosa que los egresos que yo me gasto, el tiempo que yo me gasto haciendo esto y el ánimo de mi jefe. Y parece curioso, pero resulta que cuando yo arranco aquí, en las 3.000 ideas, debo de gastarme la menor cantidad de tiempo, la menor cantidad de recursos y, digamos, de alguna manera, el ánimo o la visión del líder de este proceso debe estar bajita, un poco calmada y más bien esperando a ver qué pasa. Y de ahí para abajo tiene que ir aumentando ambas cosas, el tiempo que se le dedica, los egresos que se le aplican y obviamente la ansiedad por poder tener un resultado. Entonces, si nosotros, señores líderes de innovación, no controlamos la ETA, estamos en un escenario bastante complejo, ¿correcto? Siempre téngalo en cuenta. Hay un proceso natural de la innovación, pero nosotros no solamente controlamos eso, debemos de controlar los elementos del entorno que convergen en este proceso, ¿correcto? Muy bien, principios básicos. La innovación siempre tiene que tener foco en el usuario, siempre. Absolutamente toda innovación o desarrollo tiene que tener su foco fundamental en ese usuario o en ese consumidor. De lo contrario, no estaríamos siendo asertivos de entrada. La segunda cosa es que para poder producir esa cantidad de ideas, necesitamos ideas bastantes ideas, pero con calidad.
ideas acertadas. Necesitamos pensar fuera de la caja, pensar en ideas 10X, y ya les explico qué es pensar en ideas 10X. Y por último, debemos de tener una contundente, digamos, condición como líderes para poder afrontar los vaivenes, digamos, o los procesos difíciles, porque la innovación no es fácil, y nuestra entereza como profesional va a ayudar o no lo va a hacer en un proceso de desarrollo de la innovación. Poco para mostrarles de qué les hablo cuando les hablo del foco en el usuario, quiero mostrarles esta imagen. ¿Ustedes saben qué es esto? Eso es un móvil. ¿Saben lo que le ponen a los niños en las cunas? Y el padre cuando va a comprar el móvil, lo que ve es esto. ¿Correcto? Ve un móvil muy bonito. Pero cuando el niño o el bebé va a ver su móvil, lo que ve es esto. ¿Correcto? Y esto pasa muy frecuentemente en los desarrollos o en las innovaciones. No nos centramos en el usuario. El usuario aquí es el bebé. Entonces, los desarrolladores necesariamente tienen que acostarse, tienen que mirar, tienen que vivir, tienen que estar en los zapatos de ese consumidor o de ese usuario, porque de lo contrario, el proceso de desarrollo se va a ver truncado. Ahora les voy a dejar un video para que ustedes conozcan un poco de qué les hablo cuando les hablo de hablar fuera de la caja y de pensar en ideas 10X. The actual moonshot is wonderful, inspirational, poetic, beautiful, involved great technical challenges, genuine heroism. It brought the world together. But think about the Polynesian islander on the dugout canoe, deciding one day they were going to go that way. No one had ever been that way before. No one even knew if there was anything that way before. It was amazing, and it changed the world. People can set their minds to magical, seemingly impossible ideas, and then through science and technology, bring them to reality. And that then sets other people on fire, that other things that look impossible might be accomplishable. Galileo is such a hero, you know, in thinking big, and what he represents to me is both curiosity and wonder that humanity had, that he had, that pushed him and drove himself to invent and work on the first telescopes that allowed us to see the moon, and here we are. These aviation pioneers were figuring it out as they went. No one really knew how to build an airplane, right? No one knew how to fly an airplane. It was amazing and crazy and wonderful, and they wanted to explore. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. There's so many challenges in the world, and you could feel daunted by that, you know, and sort of oppressed by that, or you kind of say, how might we think differently about this? Everyone else in the world is working on that next 10%. If you can be the one that delivers that 10 times improvement, you have a chance to really change things. If you want cars to run at 50 miles per gallon, fine, you can retool your car a little bit. But if I tell you it has to run on a gallon of gas for 500 miles, you have to start over. You need a lot of courage in this work, and you need a lot of persistence. One of the things that's really critical is not only having the courage to keep trying every day or thinking big, even if you don't really 100% believe it's possible, like you might think this might be possible, have the courage to try. That's how the greatest things have happened. You don't spend your time being bothered that you can't teleport from here to Japan, because there's a part of you that thinks it's impossible. Moonshot thinking is choosing to be bothered by that. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Humanity's progress has been a series of amazing, audacious things, from the very small and personal up to the great, big, and grand, and we are a species of moonshots. And to me, that's like the really amazing, poetic, and inspirational thing. I think our ambitions are a glass ceiling on what we can accomplish. When you find your passion, you're unstoppable. You can make amazing things happen. It's been true through all of history. I believe in the human spirit, and I believe that there are always going to be crazy people who will get out of bed one morning and say, you know what? I think I can build a space elevator, and let's go do it. But I think that if we become afraid to take these great big risks, we stop inspiring people. We stop achieving things. And the biggest nightmare scenario is that we won't have what it takes to solve the really big challenges.
When Kennedy said that we would put a man on the moon, it's about the fact that he said, we don't know how to do this yet, and we're gonna do it anyway. And that sends chills up everybody's spine. Because if that happens, what couldn't we do? Bueno, básicamente esta es la metodología del laboratorio X de Google, de donde salió el tema de Street View, los carros que se manejan solos, los globos que van a poner en África que tienen internet gratuito para toda África, de allí han salido. Y básicamente cuando se refieren a hablar o se expresan y hablan de ideas 10X, se refieren a que si usted quiere mejorar un producto en 10%, eso es muy fácil, pero para usted poder crear una innovación potencial tiene que pensar en algo que sea 10 veces más potente que eso. Y tendrá que empezar a crear desde cero. Entonces, básicamente, ese es el principio de crear ideas 10X. Muy bien, ahora vamos a empezar a revisar por qué no funciona. Porque es que no funciona la innovación en las empresas. La primera y más importante, creería yo, es que el ser humano en su condición está de alguna manera definido o ha venido creándose unas fijaciones desde niños. Los papás son expertos o somos expertos en poner las primeras fijaciones en los hijos, en nuestros hijos. Y la primera fijación y la más fuerte es el no. No haga esto, no suba, no coja, no toque, pilas que se caen, pilas con esto. No, 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 no. Y eso es una fijación que se viene creando. Asimismo, en el desarrollo también de nuestras vidas vamos adquiriendo fijaciones de productos, de cosas. Cuando yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿para qué sirve esto? Ustedes inmediatamente, ¿en qué piensan? ¿Correcto? Es de uso higiénico. No piensan en otra cosa, sino más en eso. Sin o dejando de un lado que de allí, de este producto, se sacan engrudos, se hacen máscaras, se hacen una cantidad de cosas, pero nuestra fijación definida dice que el papel higiénico es para eso. Bien dice el adagio popular, ¿qué más futuro tiene un rollo de papel higiénico? ¿Correcto? Porque es una fijación completamente definida y es difícil de cambiar. Y contra eso tenemos que pelear constantemente. Todo depende de la mirada, de quién lo vea, y todo depende de la perspectiva de dónde se vea. Cuando yo les pregunto qué es más grande, el 90% o el 20%. Rápidamente vamos a decir pues el 90%, pero no sabemos de qué. En la primera mirada, cuando nosotros desarrollamos o tomamos decisiones para generar innovaciones, tenemos un problema, y es que tomamos la primera información que tengamos ahí a la mano y con esa tomamos decisiones. Pero resulta que el 90% del que les estoy hablando es de la población de Colombia y el 20% que les estoy hablando es de la población de los Estados Unidos. Que digamos en términos generales estamos hablando de 44 millones de personas en Colombia y de 64 en Estados Unidos. ¿Correcto? En la medida que vamos conociendo más información y vamos socavando en ella, vamos a encontrar más particularidades que nos permiten tomar decisiones más acertadas en el proceso. Otra razón por la que no funciona es porque no se encuentra inmersa dentro de la carta de navegación de las empresas. Claramente, cuando nosotros no anquilosamos la innovación en la planeación estratégica de la empresa, pues eso va a ser simplemente como un sueño, como algo que algún día vamos a hacer. Básicamente este es un ejemplo de nuestra carta de navegación. En Confandi nos debemos al tema de la innovación, debemos de ser eficientes, innovadores, sostenibles, pero sobre todo habla de la innovación y por eso es que hoy en día trabajamos muy fuerte en este tema. Muy bien, otra muy importante. Ustedes deben haber escuchado sobre las jornadas de ideación o las jornadas de innovación o de las famosas lluvias de ideas. Las lluvias de ideas no son sino un elemento de un sistema de innovación. Y cuando dirimimos o encaminamos todas las fuerzas de nuestra compañía a desarrollar momentos de innovación, lo que estamos haciendo es vivir sucesos, pero no estamos generando un sistema sostenible y que se retroalimente.
¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Cuando ocurre esto y logramos hacer innovación o tener una innovación potencial, inmediatamente la empresa tiene que empezar a producir más, se endeuda, compra máquinas, adquiere más personal y demás. Pero si esto no es una innovación sostenible, cuando vaya en caída este producto o este servicio, la empresa va a tener un problema mucho mayor de cuando inició a hacer innovación. Por eso debe haber un sistema claramente. Con un ejemplo rápido, en 1948 salió el long play, ¿correcto? Ese long play fue creado por CBS. Este long play fue una innovación en almacenamiento de música. Fue la primera, digamos, forma de almacenamiento de música. Para que se hiciera una innovación a este artículo pasaron 14 años, ¿correcto? Y en 1962 Philips sacó al mercado el primer cassette, el cassette que devolvíamos con el lápiz. No sé si a todos les tocó, pero bueno, ese es. Después, 33 años después, nace el DVD. Y ese mismo año nace el formato MP3. Si ustedes pueden ver, y aquí claramente la diferenciación entre un suceso de innovación, es que cuando sale el LP es un suceso. Pero cuando se empieza a desarrollar, desde 1962 hasta 1995, claramente hay un sistema de innovación sostenible. Por eso Philips en este mercado fue líder y punta de lanza durante todo ese tiempo. A eso me refiero con un sistema de innovación. No puede ser un suceso, debe ser un sistema retroalimentable. Algo supremamente valioso y es que nos hace falta fe y confianza en nuestros equipos de trabajo, en nuestros compañeros. Cuando vamos a desarrollar innovación, claramente todos, absolutamente todos, tenemos que tener la convicción de que nuestro compañero, nuestro líder, nuestro par, puede desarrollar la tarea que le toca hacer. Imagínense un equipo de bomberos que no tuviera confianza el uno en el otro. Se podrían imaginar cuál sería doble desastre. Llevarlos a ellos a un incendio, salen ellos pues, peor que el que está ya metido. Pero entonces un poco la confianza y la fe en el equipo de trabajo es fundamental. Y por falta de un método. Este sí que es cierto. A ustedes en la entrada les pasaron unos papelitos, ¿correcto? ¿Los tienen? ¿Los conservan todavía? Bueno, vamos a hacer un ejercicio y la persona que no tenga papelito, por favor, tenemos 2 personas con papeles adicionales por allí para que lo utilicemos. Muy bien. Les voy a dar instrucciones claras y precisas. No las voy a volver a repetir, porque así son las oportunidades. No se vuelven a repetir. Este papel que tienen ustedes aquí, ¿correcto? No vayan a hacer todavía nada, mírenme a mí. ¿Ven cómo paso este dedo por dentro del papel? ¿Correcto? Asimismo, necesito que ustedes en 10 minutos pasen su cabeza por este papel. ¿Es en serio? Necesito que pasen la cabeza, o sea, que la cabeza se introduzca en el papel y pase al otro lado. ¿Correcto? Por este papel. Entonces, créanme, es completamente viable. Incluso puede pasar el cuerpo y pueden pasar hasta 2 personas por aquí. Para este reto tienen 10 minutos a partir de este momento. Ya les estaba dando la solución allí.
calientes hay por ahí. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿me levantaste la mano? Muéstrame. ¿Puedes venir un segundo, por favor? Dame el micrófono. Traiga pues la solución. Me sube por acá. Ven. Bueno, por aquí tenemos otro. Ven, sube un momento, dale. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue que hizo usted su desarrollo? Pues al coger el papel lo cogí por tiritas y él no especificó cómo, ¿cierto? Que tratáramos de hacerlo. Entonces él dijo que hasta el cuerpo podíamos también introducirlo y también se puede, sino que lo puedo hacer más delgadito. Pero como era solo la cabeza, pues aquí cabe la mía y un cabezón también. Muy bien, ahí hay algo solo que el papel está roto, ¿no? Pero cumple. Aquí el compañero hizo claramente la tarea. Cuéntenos cómo... Pues yo cogí el papelito cuadrado y lo rasgué, lo hice más gruesito. Entonces lo rasgué grueso y después de haberlo rasgado grueso, volví y lo rasgué por el medio. Y muy sencillo. Ok, perfecto. Felicitaciones. Un aplauso para estos innovadores. Básicamente, ese papel que ustedes tienen allí es esto, rasgado con la mano. Cabe una persona completa. Pues bueno, aquí se rompió, pero cabe perfectamente una persona. Y como les dije, todo en la innovación es así, es cuestión de método. Cuando usted tiene el método y las herramientas claras, puede hacer innovación potencial. Y justamente esa es la descripción de cómo podemos hacer innovación, digamos, teniendo en cuenta y presente el método. Miren, se doblaba el papel, después, aquí no había tijeras, pero la idea era cortar en tiritas y justamente después hacer una culebrita, si era posible. Y básicamente a eso nos enfrentamos cuando hacemos innovación. Siempre pensamos, no, esta vaina es imposible, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo se le ocurre que eso se puede hacer? Pero siempre con la innovación todo es posible. Los límites los tenemos en la cabeza. Los límites nos los colocamos nosotros mismos. Y este es un claro ejemplo con un papel, ejemplo sencillo, pero asimismo opera en la realidad. El usuario le puede decir, mire, es que yo necesito tener esto, esto y lo otro, y usted no puede arrancar pensando de que no es posible porque si no ya fracasó en el intento. Muy bien. Otra razón por la que fracasa la innovación es que con la innovación todo es posible. Obviamente, ese todo tiene unos tiempos. Entonces, el hecho de nosotros vivir acelerados buscando un retorno sobre la innovación inmediata, pues nos va a hacer estrellarnos en el camino, porque esto tiene su ciclo de vida. La innovación básicamente arranca desde la ocurrencia de una oportunidad, desde que yo percibo esa oportunidad, inicio el proyecto, empiezo a hacer desarrollos, aquí estoy perdiendo plata, claramente hay una inversión, después libero a producción y empiezan a haber ingresos, ¿correcto? Primer cliente satisfecho, punto de equilibrio, ganancias netas, pero después hay un proceso de obsolescencia y a eso me refiero con el sistema. Ustedes no pueden hacer innovación de una vez, tienen que hacer un sistema retroalimentable de innovación para que esto no ocurra. Muy bien, y algo bien importante, somos muy demorados en tomar decisiones y pensamos que necesitamos el Palacio o el BMW para poder hacer algo. Yo asemejo mucho esto en las parejas, cuando estaba muy joven, me decían, bueno, usted a los 2 años va a tener hijos. Yo, no, pues cuando yo tenga carro, casa, beca, haya viajado, conozca yo no sé qué.
Miren, nunca nadie está preparado para tener un bebé. Siempre va a haber desafíos, siempre van a haber cosas y hacer la innovación. ¿Qué nos dice la gente del laboratorio X de Google? Dos escenarios claros. Uno, sin desarrollar prototipos. Entonces, cuando yo no desarrollo prototipos, las ideas que yo pruebo en el mercado son menores, los fracasos lentos y costosos son bastantes, no hay ningún fracaso rápido, claramente. Y la tasa de éxito es baja, es incluso una tercera parte de las ideas probadas. Muy bien. Con prototipos, las ideas probadas son todas, ¿correcto? Fracasos lentos y costosos, ninguno. Y ahí no vamos a perder plata, nos vamos a dar cuenta rápido. Ustedes pudieron ver el video de Google, hay un ingeniero de prototipado rápido, y es un tipo graduado de Harvard con todos los pergaminos y únicamente se dedica a que los prototipos de las ideas en Google sean baratos y sean rápidos. En Google no utilizan impresoras 3D para hacer un prototipo, utilizan plastilina, papel, alambre, lo que esté disponible y lo prueban rápidamente. Y justamente así adquieren una tasa de éxito, mucho mayor. Y así funciona la innovación en Google. Y esto es muy importante. Ahora bien, ¿cómo me preparo? Ya hemos visto las razones por las que no funciona, algunos principios de innovación y ahora vamos a ver cómo nos debemos de preparar. Esto les va a parecer curioso, pero la innovación tiene un alto grado de liderazgo y de un liderazgo transformador e integral. Así que cuando nosotros vayamos a desarrollar innovación, primero tengo que fortalecerme en el ser y luego en el conocer y posteriormente en el hacer. Pero en el ser, lo primero que tenemos que tener es la actitud correcta. Si nosotros no poseemos la actitud correcta, jamás vamos a tener la capacidad de recibir esos vaivenes, esos procesos difíciles que se generan en el desarrollo de algo nuevo. Es muy importante tener la entereza y la actitud correcta para poder recibir con toda, con todo beneplácito, todos los vaivenes, buenos y malos, en un proceso de innovación. La segunda cosa es que tenemos que tener una voluntad incesante. Siempre tenemos que tener la voluntad y esas ganas de seguir desarrollando las cosas, porque de lo contrario, en la primera caída va a fracasar, no vas a seguir adelante. Y ese es su papel como líderes de innovación, tener una voluntad incesante. Adicionalmente, tener una esperanza, ¿sí?, en donde aparentemente ya estamos derrotados. Cuando ya no existe más nada, justamente allí es que tiene que aparecer la esperanza. Porque si nosotros no tenemos eso, pues ni siquiera podemos tener la entereza de poder desarrollar un proyecto, porque no sabemos cuál va a ser su resultado. Y si no tenemos esperanza, ni lo arranquemos. Algo muy importante y en lo que nos tenemos que pulir es que todos, como líderes, tenemos que tener una buena oratoria, o por lo menos si no tenemos una buena oratoria, tenemos que tener una buena posibilidad de vender nuestras ideas, de que la persona que nos está viendo nos copie la idea, porque la innovación no la van a hacer ustedes solitos, la innovación seguramente se la van a tener que vender un jefe, seguramente se la van a tener que vender un inversionista, seguramente se la van a tener que vender un equipo de trabajo, y si ustedes no tienen la capacidad de convencer y de ser finos en lo que están diciendo, nadie les va a comprar la idea. Adicionalmente, hay que tener humildad. Viniendo para la conferencia veía una frase muy bonita, decía que la humildad no es más que reconocer que lo que somos hoy en día no es más sino lo que la gente nos aportó o sembró en nosotros. Y es claramente eso. Si nosotros no somos humildes, jamás vamos a tener la posibilidad de entender que las innovaciones pueden venir de cualquier persona, del que sea, independiente de su condición, independiente de su, posibilidad económica. De hecho, las innovaciones más importantes vienen de los cargos operativos en las empresas, porque son las personas que tienen el contacto con la necesidad. Así que debemos de ser humildes, porque de lo contrario no lo vamos a poder lograr. Otra cosa muy importante es que
siempre, siempre es válido sentir miedo. Yo tengo miedo al hablarles a ustedes, pero yo no me dejo paralizar por él. Y eso es lo que ocurre cuando emprendemos proyectos. Si nosotros dejamos que el miedo nos coja de su cuenta, pues no vamos a hacer nada. Algo importante, o no sé si ustedes ya tienen conocimiento sobre esto, las efímeras son un animalito que es el animal menos longevo del mundo. De cualquier ser vivo es el menos longevo. Tiene 24 horas de vida después de que se incuba el huevo y nace. 24 horas de vida. Piensen ahora ustedes si tuvieran una vida de 24 horas. ¿Qué harían? ¿Cuánto tiempo nos pasamos pensando antes de tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes de que nosotros nos lancemos al vacío y podamos empezar a desarrollar cosas? ¿Se han puesto a pensar? Y ahora, ¿cuántas efímeras han muerto o se han desaparecido de la tierra sin que antes ustedes hayan tomado una decisión? Es importante entender que el tiempo es el tesoro más preciado del ser humano y lo tenemos que aprovechar, porque coloquialmente el que pega primero pega dos veces, y en el tema de innovación es un tema de supervivencia empresarial, es una, digamos, es una competencia, la cual debemos de ser rápidos y certeros. Ahora bien, debemos de conocer, en las metodologías de innovación siempre hay una gran pelea entre decir que la innovación se desarrolla de manera sistemática y otros dicen que la innovación es de manera inventiva o caótica. Pero básicamente lo que nosotros estamos buscando es generar un sistema de innovación sistemático e inventivo, es decir, poder regular o sistematizar la innovación, lo caótico, lo divergente de la innovación en un proceso secuencial que nos permita una administración clara y una documentación de lo que estamos haciendo. Y aquí ya empiezo a decirles, esta es la carne de la conferencia. Esto es lo que seguramente ustedes estaban buscando. Los primeros pasos para desarrollar su sistema de innovación son conocer, definir y preparar. ¿Y cómo es esto? Conozco. Tengo que estudiar una metodología, tengo que aprenderme una metodología. Allí, como les dije al inicio, Confandi, dentro de su desarrollo del programa de emprendimiento, tiene todas las herramientas y es un programa que no tiene costo, que lo apalanca la ley del empleo en Colombia. Así que si ustedes necesitan, pueden acercarse a nosotros para adquirir la metodología. Conozco mi línea base, y cuando me refiero a mi línea base es quién soy yo, qué tengo disponible, cuáles son mis recursos, con qué cuento para empezar a desarrollar y organizarlos en pos de eso. Segundo paso, defino. Entonces, defino el alcance de mi innovación. Los sistemas de innovación no todos son iguales. Unos están desarrollados para fidelizar clientes, otros están desarrollados para obtener nuevos productos, otros están desarrollados para tener mejores procesos. Así que yo defino mi alcance. Como emprendedor, por ejemplo, tengo un producto que está perdiendo mercado, ya está dejando de venderse y necesito un nuevo producto, una sustitución. Entonces, encamino un sistema de innovación para generar un nuevo o nuevos productos, porque recuerden que la innovación no es un suceso, no puede ser un suceso, tiene que ser un sistema retroalimentable. Después defino la propuesta del sistema, o sea, estructuro cuál va a ser mi sistema de innovación y preparo mi propuesta a grupos de interés. Y cuando yo digo preparo mi propuesta depende de dónde estés parado. Si estás dentro de una organización y tienes la responsabilidad de desarrollar un sistema de innovación, tienes que prepararle esa propuesta a tu jefe, a tu líder o al CEO de la empresa, al director. Si soy un emprendedor y estoy buscando recursos para la innovación, pues tengo que preparar un proyecto para adquirir inversión. Y ese es el primer paso del conocer, ¿correcto? Lo último en la conferencia, pero lo más importante, ¿cómo lo hago yo mismo con los recursos disponibles? Muy bien. En el hacer, claramente ya vimos tres partes: conozco, defino, preparo
y digamos que de alguna manera esto será una fase de preparación. La mitad de este proceso de vendo e inspiro, me refiero es cuando usted ya sale y hace la venta al equipo de innovación, a su líder, a ese inversionista, y le está mostrando la propuesta de valor de su proyecto de innovación. Después de eso, entramos en la etapa de puesta en marcha y ya pongo a funcionar mi sistema, identifico y selecciono, propongo y construyo y valido y lanzo al mercado. Si funciona bien, si no, me devuelvo a identificar y seleccionar nuevamente. ¿Y qué es esto? Identifico y selecciono. Genero momentos de empatía con mi consumidor. Si mi consumidor es un cliente interno o un cliente externo, y se los explico de esta manera. Si yo soy líder de innovación dentro de una empresa y debo de montar el sistema de innovación para esa empresa, tengo clientes internos, ¿correcto? Entonces, cuando genero empatía con ellos es que empiezo a recibir el feedback de sus necesidades, de sus oportunidades de mejora, de qué quieren mejorar. Es la primera cercanía con su consumidor o su cliente. O de otra manera, si usted es emprendedor, está vendiendo, tiene un producto o un servicio, es cuando usted primeramente se acerca a ese cliente externo o consumidor. ¿De qué manera lo puede hacer? Por medio de grupos focales, por medio de entrevistas, por medio de acercamientos, de workshop, de reuniones, donde usted escuche claramente cuál es la necesidad de ese consumidor. Después de eso, recopilo, sistematizo la información y evalúo lo que recibí y hago unas selecciones de qué importante la información que me han dado y qué me agrega valor o qué voy a desarrollar de todo lo que me dijeron. Y allí lo podemos hacer de manera digital o físico, la sistematización de esas necesidades, ¿correcto? Tercer paso, selecciono y priorizo esas necesidades o oportunidades. Me van a decir 10.000 cosas, me van a pedir 10.000 cosas, pero entonces voy a seleccionar lo que yo puedo hacer y lo que más valor le va a generar a ese consumidor, ¿correcto? Y eso lo puedo hacer de acuerdo a la frecuencia con la que se repite, digamos, la incidencia o ese problema. Lo puedo hacer por la cantidad de veces también, ¿sí?, que se genera el problema en el consumidor, o lo puedo hacer por el impacto que esto genera en él. Digamos, hacemos una reunión, un focus group, 10 personas para clientes externos, digamos, cuando soy emprendedor y estoy vendiendo, y ellos me plantean 10 problemas diferentes. De eso, debo de seleccionar lo que sea más relevante para mi empresa y trabajar en él. Después, hago jornadas, y ahora sí, las jornadas de ideación o de solución de problemas. Y se pueden hacer a través de lluvia de ideas, ¿sí? Cojo el problema, lo planteo, mire, este es el problema, ahora ideemos sobre eso, votemos ideas, ¿correcto? Con una matriz de selección de esas ideas, selecciono las mejores ideas y miro cuál es el impacto y cuál es la viabilidad de hacerlas y selecciono las que estén más a la mano. Yo le llamo mangos bajitos. O dentro de una organización, si se trata de un proceso sistémico en una organización, propongo retos a los empleados y defino un sistema de reconocimiento para que el empleado que logre solucionar ese problema tenga algún reconocimiento. Bien. Después selecciono y priorizo las ideas, las más potenciales, las que se pueden hacer más fácil, más rápido y que tengan mayor impacto, y eso lo hacemos de acuerdo al impacto y a la viabilidad de hacerlas. Construyo prototipos rápidos y baratos. Si ya seleccioné unas ideas, si ya tengo algo que es potencial para mí, pues hombre, salgo a buscar el papel, el alambre, lo que tenga a la mano y rápidamente lo pruebo, si se trata de un producto. Y si es un servicio, más fácil. Lo prototipo, digo, el servicio va a ser así, va a ser así, va a ser así, y me voy con el consumidor a probarlo con él. Si funciona, pues entonces, digamos que allí lo que hago es que esos prototipos pueden ser físicos o digitales, pueden ser virtuales, ¿no? Un dibujo, puede ser una maqueta. Con eso lo valido. Finalmente, después de construir esos prototipos, los lanzo al mercado, los pruebo como les estoy diciendo. Si tuvimos éxito, pues entonces, si no tuvimos éxito, nos devolvemos a seleccionar y priorizar otras ideas que nos puedan servir.
Si de lo contrario, si tuvimos éxito, entonces le pegamos a la innovación. Esto parece un poco dispendioso y difícil, pero ya les voy a mostrar un ejemplo de la vida real, de gente de carne y hueso, cercana a nuestro proceso. Esta metodología de Google dice que nosotros, cuando desarrollamos innovación, tenemos que dedicar el 70% de nuestros esfuerzos, recursos y demás a las ideas del centro de negocio, lo que tiene que ver con el core del negocio, ¿correcto? Dejar 20% ideas, invertir en ideas que puedan ser potenciales y que le agreguen al core de mi negocio. Y un 10% restante de otras ideas que parezcan potenciales y que parezcan tener mercado, ¿correcto? Y lo que hago yo con todas estas es un banco de ideas sistematizado para tener allí un capital, porque cada vez que generamos una idea, eso es un capital, eso es un activo. La idea es que está en bruto, no se ha desarrollado, pero eso es un capital. El ejemplo, en el proceso de desarrollar y terminar la maestría, tuve la oportunidad de asesorar a una empresa que se llama Ultrasonido. Ultrasonido es una empresa de la economía naranja, un emprendimiento de la economía naranja, de industrias culturales. Ellos se dedican a darle identidad a las marcas por medio de música y sonidos, ¿correcto? Los que desarrollan los jingles, los que desarrollan las canciones que le ponen a las marcas, eso hacen ellos. Básicamente, ellos arrancaron 5 emprendedores hace 3 años. Cuando nosotros entramos a diagnosticar y a trabajar, tenían unas dificultades importantes en el desarrollo de su empresa, ¿correcto? Y esta idea había nacido de una tesis de un estudiante de música, pero pues ellos ya se veían completamente acabados. El sistema de innovación, definimos como momentos de creación las lluvias de ideas, con una frecuencia de 4 horas mensuales, ¿correcto? Con un comité de selección de ideas y con un grupo focal con clientes una vez semestral, una vez cada semestre. ¿Qué se gastaron? Se gastaron en refrigerios y en materiales didácticos para poder hacer prototipos rápidos, $1 millón en el año, en el 2016. Y en tiempos de dedicación, es decir, yo cuantifico el tiempo que le dedico a eso, se gastaban $3 millones de la nómina, es decir, $4 millones en un sistema de innovación. Los resultados. Esta gente del 2015 al 2016 creció un 50% en ingresos netos, en utilidades netas, un 50%, y habían invertido $4 millones. Adicionalmente, aumentaron 4 puestos de trabajo. En el 2015 lograron un incremento en la cartera de clientes del 40%. Crearon un banco de ideas, hicieron un sistema de reconocimiento para sus empleados, lo cual mejoró el clima laboral de la empresa. Se generaron 254 ideas en el año en esos 12 talleres de ideación que hicieron. Se prototipó 6 ideas, ¿sí? Y 2 ideas se conectaron con el mercado. Entonces, Ultrasonido, con un sistema de innovación simple, de bajo costo, logró generar un gran impacto en su empresa. Para el 2017 tienen la meta de volver a crecer el doble, porque tienen otras 2 ideas que son supremamente fuertes y que saben que se van a conectar con el mercado. A esto me refiero con un sistema de innovación de bajo costo y de gran impacto. Ya vamos terminando, al final vamos a hacer un espacio de preguntas, si existe alguna pregunta, pero quiero dejarles unos mensajes muy claves e importantes para que ustedes desarrollen innovación y salgan a ponerla en práctica. El primero es que nosotros no tomamos la decisión de cómo nacemos, de en qué condiciones nacemos, pero sí tomamos una fuerte y contundente decisión de cómo terminamos. ¿Correcto? La realidad de este país, de la región, de la ciudad, siempre ha estado en sus manos, en nuestras manos. Y el día de hoy, quiero decirles que hoy tienen innovación en sus manos para salir a construir país, a salir a construir región. Por favor, no lo desaprovechen. Piensen que la innovación es la herramienta con la que vamos a hallar una sostenibilidad en el mercado y vamos a generar desarrollo social y económico en la región. Les agradezco mucho la atención
y espero les haya sido útil la información que les acabo de dar. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco. Hay 2 micrófonos, entonces... Buenas noches. Hola. Nosotros los colombianos somos muy innovadores. Yo creo que a través de estos espacios y de otros donde hay exposiciones de empresas, vemos todo lo que hay en creación e innovación. Innovación me refiero cuando llega ya el prototipo que usted dice al final. Tengo una gran inquietud y es, cuando nosotros ya tenemos un prototipo que se ha lanzado al mercado, pues vemos que hay muy poca comunicación y cómo le hacemos dar a conocer al consumidor ese prototipo. Yo creo que hay mucha innovación, entendemos lo del sistema de innovación como un proceso a largo tiempo que sea sostenible en las empresas, pero creo que para mí una de las cosas más importantes es cómo comunicamos ese prototipo cuando ya es un éxito que se lanza en un grupo, un nicho de mercado, cómo hacerlo masivo o comunicarlo en nuestra región o a nivel nacional. Ahí tengo esa inquietud. Lo que puedes hacer es seleccionar un pareto de... como a bajos recursos, ¿no? Ok, allí lo que tienes que hacer es seleccionar un pareto de los clientes más importantes que tienes, ¿correcto? Presentárselo y si ese, obviamente documentar el éxito de este prototipo en ese nicho de mercado. Y ya con eso, hacer un proceso de buscar un inversionista, porque si no tienes el recurso, ya estás hablando de la etapa donde se necesita el recurso para potencializar la idea de negocio. Entonces, esa es una forma. Ahora hay una muy buena noticia, en este año va a salir ya el fondo para el emprendimiento en las cajas de compensación y hay un rubro específicamente para potencializar emprendedores. Entonces, esa puede ser una opción para lo que planteas. Por acá, yo. Diego, gracias. Mi nombre es Javier Bustos. Muy interesante su charla. Yo considero que la información la tenemos y diariamente podemos innovar en muchas cosas y creo que nos hemos quedado en la etapa de diagnosticar. Día a día, por ejemplo, el mío, si todas las estaciones tienen forma de saber cuántas tarjetas ingresan por estación, ¿cierto? Pues ahí podría tener estadísticas, la gente las podría ver. Y diariamente yo me enfrento a muchos problemas diarios que diagnosticamos, pero la práctica es donde estamos colgados un poquito. Entonces, específicamente le dejo la inquietud para ver cómo podríamos mejorar en crear talleres de prototipo de 4 horas de un producto X. Es decir, lluvia de ideas y llevemos a cabo un taller vivencial en que los empresarios puedan saborear un poquito la experiencia de una idea, cómo llevarla y sacarla, cómo madurar el proceso, pero no en teoría, sino en temas prácticos. Yo tengo una necesidad muy puntual de poder exportar y me he apoyado un poquito en la Cámara de Comercio. Ya ahí voy en el proceso, pero en el día a día y en el concepto más los trámites te ahogas y falta esa acción. Creo yo que esa práctica nos podría empezar a dar los primeros pasos para continuar de aquí en adelante. Gracias, Javier. Efectivamente es muy valioso poder llevar ya a la práctica y aterrizar lo que hoy en día está pues en unos documentos o en un tema académico. Y nosotros trabajamos curiosamente con el mío en procesos de selección y de personal, pero creo yo que lo más importante, digamos, de todo este proceso que están nombrando es que los empresarios tienen que entender y los emprendedores tienen que entender que para poder ganarse la lotería hay que comprarla. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros queremos desarrollar innovación, la innovación requiere de un tiempo, ¿correcto? Entonces hay que hacer un sistema y decir, mire, yo en un mes voy a dedicarme 4 horas a hacer esto, y lo voy a hacer de esta manera y hacerlo juicioso. Seguramente allí va a encontrar resultados. Y lo del taller de prototipado, me parece muy buena idea, lo vamos a tomar para poderlo hacer pronto.